¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos al Consultorio MOA, yo soy Julio Luis García y hoy como todas las semanas iniciamos la transmisión multiplataforma de Revista MOA a través de Facebook, a través de YouTube, a través de revistamoa.com y a través de Twitter. Para todos los que tienen hijos, para todos los papás o para todos los que están pensando en tener hijos, sin duda una de las cosas que más preocupan, que más ocupan y que más los traen dando vueltas en la cabeza es si sus hijos están creciendo con todo su potencial, si se están desarrollando de manera correcta o en los conceptos que de repente tenemos de normalidad. Sin duda es algo que sabemos cuando los leemos, en Bebemundo lo hemos tratado muchas veces, Marta en el programa de radio lo ha platicado veces varias con ustedes y sabemos que es un tema que traen mucho en la cabeza y justo por eso quisimos dedicar este consultorio a esto, a niños chiquitos, niños grandes, ¿de qué depende? Depende de la herencia familiar, depende de los hábitos, depende de la alimentación, depende de la suerte. Y para eso invitamos a un gran experto que es médico endocrinólogo pediatra, especialista en baja estatura, especialista en diabetes y obesidad infantil. Está con nosotros hoy el doctor Diego Gaitán. Hola Diego, bienvenido. ¿Qué tal, Julio? Gracias por la invitación. Qué padre que estés acá. No, gracias. Porque además ahorita antes de entrar al aire estábamos platicando de verdad bien entretenidos y bien clavados y bien metidos. Porque tenemos como muchos prejuicios y tenemos como muy mala información al respecto. Claro. ¿No? Creemos que el crecimiento de un niño, creemos que si es alto, si es bajo, depende de la suerte. No, eso queda de lado, no es tanto por la suerte. El crecimiento es un proceso vital de todo ser humano. Entonces tenemos que tener en cuenta que hay ciertos factores que tenemos que cuidar en los niños. Generalmente siempre les platico a los papás que son tres cosas que tenemos que tener en cuenta, como tres pilares gruesos. A ver. Y de ahí vamos desenvolviendo, ¿no? Uno es la estatura familiar, lo que papá y mamá me otorgan. Lo que mi papá mide, mamá mide, cuánto puedo llegar a medir yo. Punto número uno, la genética. Punto número dos, todos los problemas de salud que pueda tener el bebé o el niño desde que esté en vientre de mamá hasta que termina su desarrollo. O sea, en ese tiempo, un largo tiempo de 18 años, donde el niño los adolescentes pueden estar sometidos a varios factores, a enfermedades, a problemas de salud, que tenemos que vigilar a inicios de pubertad. Entonces, en ese rango entran estos problemas de salud o problemas médicos. Y la última parte, o el otro factor que ayuda, son los hábitos que tengamos. El dormir bien, el hacer ejercicio, el comer saludable, que también van infiriendo en el crecimiento y en el desarrollo de un niño. Entonces, vemos en cosas tan sencillas que son esos tres pilares, pero de aquí se van desglosando muchas cosas y por eso también es tan difícil manejar el crecimiento y tener una buena valoración de cómo va creciendo cada niño, ¿no? Entonces, primer mito que podemos romper hoy esta noche es, no tiene nada que ver con la suerte. No, O sea, no es la de, pues le tocó ser alto o le tocó no. ser chiquito. Ahora, ¿por qué pensamos o por qué creemos, Diego, que los niños deben ser altos o las personas deben ser altas? ¿Por qué tenemos como esta visión de la altura? ¿En qué influye la estatura que uno puede tener cuando sea adulto? Bueno, eso está muy relacionado con la situación de seguridad. Realmente una persona busca en alguien que ofrezca esta imagen de seguridad o de control y generalmente eso lo identificamos en personas más altas, ¿no? Cuando comparamos a dos personas que varía de estatura, generalmente la persona que tiene mayor estatura puede tener mayores opciones o posibilidades independientemente de las habilidades que tenga, sino simplemente por el hecho de la estatura. El hecho de ser alguien protector, el hecho de buscar una pareja, eso también influye mucho. La gran mayoría busca a alguien que pueda proteger con este chip muy integrado de defensa, de protección, buscan a alguien alto o alguien que tenga estas características. Por eso va mucho de la mano en que gente se busque en alguien mucho más alto. Los deportes no se diga. O sea, realmente tú puedes ver que les da una opción, una ventaja versus a la persona que Totalmente. no tiene tanta estatura, aunque lo compensan con habilidad, ¿sí me explico? Pero sí es bien Sí, importante. uno hace lo mejor que puede con lo que tiene. Claro. Pues, pero si todos fuéramos, o sea, es más, vamos a hacer la primera pregunta. Todos los que nos están viendo, si hubieran podido elegir su estatura, ¿cuánto más les gustaría medir de lo que miden? Yo mido unos 75, yo he estado rayado con un 80, por ejemplo. Claro, digo, y cada quien te puede decir cuál era su sueño. A lo mejor de niño decía, sabes que yo quiero hacer una canasta y clavarla. Y eso ocupo medir un 85, un 90 o 2 metros para poder hacer esto. Los tenistas actualmente, todos los campeones son altos, los nadadores, Michael Phelps, todos tienen una brazada muy alta y les da ventaja para obtener ciertos resultados deportivos, ¿no? Entonces, eso va también mucho de la mano en siempre buscar la estatura y buscar ser más alto, ¿no? Totalmente. Y además, por ejemplo, todos recordemos, cuando estábamos en la escuela, siempre buscabas ser más alto, te parabas de puntas, Claro. no, buscabas como sentir que crecías y
era casi hasta como un señalamiento social cuando te tocaba ser el más chaparrito de la fila. No, o sea, a los niños Claro, que cuando hacen estas filas por estaturas, que los ponen hasta adelante, es como luego colgarles un estigma. Claro, y no a todos les gusta ser el bajito, ser el de más abajo. Yo creo que casi a nadie le gusta, ¿no? Digo, sí, claro que no lo sé, No pero creo conozco que a nadie. la gran mayoría no quieren estar o no A son ver. de los bajitos. Podemos preguntar a ver qué A nos ver, ustedes comentan. díganos su estatura y díganos si están conformes o no con su estatura. Y si sus papás hubieran tenido en sus manos la posibilidad de que ustedes midieran más, les hubiera gustado que la tomaran o no. Creo que eso sería bueno para que nos vayan platicando. Hoy Diego les va a resolver todas las dudas que tengan que ver con el crecimiento de sus hijos, todo lo que ustedes no sepan, lo que necesiten reforzar, las señales a las que deben estar atentos, lo que quieran preguntar hoy. Para eso está hoy con nosotros el doctor Diego Gaitán. Pueden mandarlo a través de sus redes sociales. Utilicen el hashtag Consultorio MOA para que puedan llegar, puedan llegar sus preguntas y las podamos hacer. Entonces, pues váyanos diciendo esas cosas. Si tienen hijos, si tienen sobrinos, si conocen personas que tienen hijos, que ustedes ven que hay algo que como que no está cuadrando. Les digo, ahorita vamos a desglosar las señales de forma mucho más detallada, pero si no empecemos ahí la conversación, mándenos lo que quieran saber en redes sociales, utilicen el hashtag Consultorio MOA. ¿Cuánto tiempo llevas tú dando consulta como pediatra? Como pediatra, bueno, quitando el tiempo de especialidad ya son creo que más de 6, 7 años, más o menos, digo, con el tiempo del estudio que seguimos estudiando, pero bueno, ahí estamos en Sequoia y estamos dándole la atención a los niños para ver el crecimiento, cómo van. No, que ahorita yo platicaba con la gente del equipo de Sequoia, que yo llevo 6 años trabajando acá con Marta en MMK y bueno, ser muy cerca de ella desde hace ya mucho tiempo y llevan años llevando este tema y hablando de este tema en el programa de radio, pero me gusta esto porque los números los respaldan, ¿no? Llevan 10 años de experiencia con médicos certificados por el Consejo Mexicano de Endocrinología, han atendido a más de 15,000 niños, con muchos casos de éxito que han llegado a crecer hasta 15 centímetros más de estatura. Y cada que he ido al programa de radio, te ha tocado ir al programa de radio con Marta, Marta cuenta su caso, traumada, Claro. porque ella mide 1,53, tiene una hermana Denise que mide 1,70, y ella nomás no se explica porque a ella le tocó eso. Claro, y un factor bien importante, y creo que es importante de este tipo de difusión, es de que los papás sepan. Creo que podemos hacer memoria de nuestros papás, ellos a lo mejor no tenían tanta apertura de conocer de un endocrinólogo pediatra o de saber de un especialista en crecimiento. Entonces estas cosas, papás comentan, oye, yo no sabía esto para mi hijo mayor. Claro. Entonces identifican y por eso llevan a los hijos menores o cuando se van dando cuenta o alguien les avisa. Dicen, si yo hubiera sabido esto de cuando yo era niño, mis papás me hubieran traído, claro, pero no lo sabían. Entonces creo que estas plataformas, estas dinámicas, estas pláticas creo que siempre ayudan y van educando más a la gente para que detecten datos de alarma y simplemente el hecho de ver que tu niño va creciendo bien, acorde para su estatura, para su genética, pues ya te da más tranquilidad como papá, ¿no? A ver, vamos entonces, ya están llegando mucho. Por ejemplo, Laura dice, yo mido 1,74 y amo ser alta. Casa Salazar dice, me encantaría medir 10 centímetros más. Gizzy dice, yo mido 1,50 y me encantaría medir al menos 10 centímetros más. Qué triste de esto, de verdad me he pegado mucho en el autoestima, pero creo que no haya solución, ya tengo 33 años. Sí, no, ya no. No, ya en ese momento Así, ya... ponte ya- unos ya- tacones. La ventaja al final de cuentas, digo, a veces las mujeres tienen la ventaja de utilizar ciertos zapatos que les pueden ayudar. En el caso de los varones es más difícil. más complejo, ¿no? Ujú. Antes de una situación, ¿cuándo puede ir creciendo uno? Sigue creciendo hasta que no tengamos una maduración completa de nuestros huesos o nuestra maduración ósea. Nosotros podemos tener una edad cronológica, por ejemplo 10 años, pero nuestros huesos o nuestra edad biológica puede ir desfasada. Puede ir más o menos un año y se considera normal, pero hay situaciones donde a veces va desfasada 2, 3 años y yo tengo 10 años, pero mis huesos tienen 7 o mi sistema biológico tiene 7. Entonces vamos con un retraso y puede afectar el crecimiento. También el caso inverso, que vayan más adelantado. Por ejemplo, yo tengo 10, pero tengo unos huesos de 14 o de 12. ¿Qué te va a decir esto? Mientras más tiempo o más rápido maduren nuestros huesos, poco tiempo de crecimiento nos queda. Generalmente la maduración o el crecimiento puede decirse a los 17, 18 años de edad ósea. Entonces, cuando nosotros llegamos a esa edad, pues ya es imposible hacer cambios para crecer, Que ¿no? me encanta esta precisión que haces de la edad ósea, de la edad cronológica. Claro. ¿Cómo se sabe? ¿Cómo se sabe si tu edad cronológica con tu edad ósea está empatada o cuánto llevas de desfase? Lo ideal que se tiene que hacer, bueno, es con su médico tratante, con su pediatra, con su endocrinólogo, tomar una radiografía
generalmente toman radiografía de los huesos del carpo, los huesos de la mano, pueden tomarse otras áreas como el codo, el tobillo o la cadera para determinar cuál es la edad. Ya se han hecho muchos estudios para determinar cuántos huesecitos debe aparecer a cierta edad. Entonces ya podemos nosotros saber, si yo veo 3 huesecitos, tienes tantos años. Tienes tales huesecitos, tienes tantos. Entonces eso nos va ayudando para determinar cuál es la edad ósea que tiene uno versus la cronológica. Porque además, aquí un poco recordando a todo el mundo de las clases de biología de la secundaria, nacemos con más huesos de los que tenemos en una edad adulta. Exacto, entonces si buscan eso, esa es la explicación concreta, es de que los huesos empiezan a unir. O sea, pueden aparecer los huesos y al final de la maduración terminan fusionándose y formando uno solo, por eso la cantidad disminuye. Entonces es la situación de determinar a qué edad se empiezan a osificar, a qué edad se empiezan a unir y cuánto tiempo nos queda de crecimiento. Hay fórmulas que nos ayudan a determinar la predicción de talla final. Nada es específico y nada es 100% concreto en medicina. Y por talla final entendemos estatura. Estatura final, exacto. Nos ayudan y nos dan un acertado o un probable de. Y eso siempre se tiene que ir viendo con las consultas subsecuentes. Yo te puedo decir ahorita que te reviso a los 4 años y tu pronóstico de talla puede ser tal, o 6 años. Pero tuviste una pubertad o pasó algo en este resto del camino que puede afectar. Adelantó o atrasó cosas. Exacto, y puede influir en tu talla final. Entonces, por eso es importante tener un seguimiento periódico de ver el peso, talla, estatura y ver que todo vaya en orden. Y este seguimiento periódico, de manera normal o habitual, lo ve el pediatra. Generalmente lo puede ver el pediatra y es que debe tener su control. Rara vez vamos con el pediatra de manera preventiva. Todos vamos porque se siente mal o está enfermo y ahí es cuando aprovechan para pesarlo y medirlo. Idealmente deberían de ir por lo menos una vez al año si no hay ningún problema de salud y estar determinando que él vaya por el carril que le toca ir creciendo, ¿no? De acuerdo, te voy a ir preguntando como muchos de los mitos que de repente tenemos alrededor del crecimiento y la estatura. ¿Por qué crecen más o más rápido o antes las niñas que los niños? Okay, eso depende de cuándo empiezan el inicio de los cambios de pubertad. A eso nos tenemos que remontar o ir las fases de crecimiento. Por ejemplo, en el momento donde más crecemos es cuando estamos en vientre de mamá. Es donde más crecemos de estatura, porque somos muy pequeñitos y llegamos a regalar... Sí, el crecimiento es exponencial, ¿no? Claro, exacto. La segunda etapa donde más tenemos crecimiento es el primer año de vida, donde crecemos alrededor de 25 centímetros. El segundo año crecemos 12, después se queda una fase estacionaria donde crecemos alrededor de 6 centímetros por año hasta que iniciamos nuestra pubertad. Cuando iniciamos nuestra pubertad puede ser un crecimiento de 9, 10, 12 centímetros, dependiendo cada caso, y eso depende de por qué las niñas empiezan a madurar un poquito antes. Ellas inician su periodo de pubertad un poquito como un año, año y medio, 2, antes de que nosotros los hombres, por lo tanto ellas empiezan a madurar, a crecer antes de nosotros. Cuando ellas empiezan con estos cambios puberales, que pueden ser el cambio de crecimiento en el pecho, empieza un nodulito, empieza a haber vello púbico, empieza a haber adrenarquea o olor axilar, por lo tanto empiezan con esta pubertad hasta que tienen su primera regla o menarca. En ese momento las niñas ya dieron su crecimiento, su estirón, y ya su crecimiento va a ir en disminución. Ya no es tan rápido. Ya no es tan rápido. rápido. Un estirón y luego ya es un crecimiento. Tienen su regla y ya empieza a disminuir ese ritmo de crecimiento. Continúan creciendo alrededor de unos 2 años más, unos 5 o 7 centímetros que pueden ir creciendo, varía de cada caso, pero continúan creciendo un poco, pero ya no es tan exponencial como previo a la menstruación. Un caso bien común es que notan crecimiento, van creciendo las niñas en quinto, sexto año, llegan a segundo de secundaria y ya no crecen. Y ahí es donde llegan a la consulta. Doctor, ¿qué pasa? Ya mi niña no está creciendo, y hacemos un interrogatorio y vemos a lo mejor que su pubertad o fue de una manera muy rápida, muy progresiva o precoz en sus casos, ¿no? ¿Por qué el inicio de la pubertad marca el que se detenga el crecimiento de un niño o de una niña? No marca la detención porque seguimos creciendo, pero ya cuando entran en juego en nuestro sistema las hormonas sexuales, esas van a hacer que el hueso vaya madurando más rápido o que vaya osificándose. Cuando termina de osificarse, ya no podemos seguir creciendo. Nosotros seguimos produciendo hormona de crecimiento a pesar de que somos adultos, pero ya no tiene las funciones de crecimiento porque el hueso ya está completamente soldado, fusionado o unido. Sí, ya dio de sí. Exacto. Ya dio lo que tenía que dar. Entonces, por lo tanto, ya no puedes hacer crecer ese hueso a pesar de que tenga el estímulo de la hormona. Ok. Oye, y un mito también muy recurrente o que suena mucho es que no sé si son a los 4 o 5 años, vas a medir el doble de lo que mides cuando tienes 4 o 5 años. ¿Eso es cierto? ¿Hay forma de saberlo así? Estas fórmulas hay fórmulas que te pueden dar una orientación para poder ver cómo vas creciendo. Realmente pueden tener mucho sesgo. Lo ideal es que estemos revisando en las tablas de crecimiento que vaya
por el ritmo y por el carril pertinente, ¿no? Ahora, un niño de 3, 4, 5 años, alto, ¿tiene asegurado que va a ser un adulto alto? No, claro que no. Hay factores que te pueden adelantar o crecer más. En eso puede ser la obesidad. La obesidad atiende a que los niños maduren un poquito más rápido o crezcan, pero pueden tener pubertades precoces. Por lo tanto, cerrar su cartílago de crecimiento antes de tiempo o detener ese crecimiento y no ser tan altos como esperaban, ¿no? Entonces depende mucho también de qué condiciones Entonces, esté. por más que veamos a un niño, como papás, que está creciendo bien y que vemos que es como más alto que el promedio y demás, no es como confiarse y descuidar y sentir que ya todo está perfecto. No, claro. Y fíjate, pasa algo muy frecuente en la consulta y es un tema constante, que los niños empiezan a crecer, sobre todo los niños, quinto, sexto año, crecen mucho, tienen su estirón. Secundaria empiezan a frenar, pero en la graduación, ven a todo lo de graduación de secundaria, los papás notan, y mi hijo ya no creció. Yo pensé que iba a ser un gigante porque iba creciendo muy bien en quinto, sexto año, dije, oye, a este ritmo va a ser muy alto. Entonces llegan en la graduación de secundaria a la consulta. Doctor, ya se detuvo el crecimiento, revisamos edad ósea, hacemos el interrogatorio, hacemos todo lo pertinente en la consulta y nos damos cuenta que ese hueso ya está muy maduro o ya está terminando su crecimiento porque lo tuvo en etapas tempranas o en etapas muy rápidas. También la pubertad es un proceso paulatino, debe ir paso a paso. Si la pubertad se desencadena de la noche a la mañana, obviamente va a madurar muy rápido y esta ventaja de crecimiento que tenemos se reduce en tiempo. Ok. Oye, entonces, empezando un poco como estas señales que los papás necesitarían tener o necesitarían estar atentos junto con su pediatra. Ya saben que en MOA, en Bebemundo, en The Beauty Effect, con Marta en el programa de radio, somos de verdad verdaderos creyentes de que cada uno de nosotros, de que cada una es responsable o corresponsable de su salud, de su desarrollo, de su propio crecimiento. Y entonces para que todas las mamás y papás, junto con los pediatras, puedan estar vigilantes y puedan estar atentos de que los hijos están creciendo bien. ¿Cuáles serían las señales que tú, Diego, les recomendarías que deben estar sumamente atentos? La señal, generalmente lo que nos dicen y las señales que tenemos que identificar es que sean los más pequeñitos del salón, sea los primeros de la fila. ¿Desde qué edad? ¿Desde qué edad habría que...? A partir de los 4 años Okay. vemos que ya tiene que O sea, ya en kinder. ya deben de estar como un ritmo establecido. A esto va, por ejemplo, niños que tuvieron peso bajo al nacimiento, que nacieron menos de 2,5 kilos Okay. y después de los 2, 3 años no ha recuperado peso y talla, también tenemos que vigilar Okay. por qué no ganó o por qué no recupera este crecimiento. Okay. Entonces eso es importante. Si es el más bajito, si pasa año o cierto tiempo y no cambiamos de talla de pantalón o de ropa, que vemos que los zapatos tampoco cambian, que vemos que... ¿Cada cuánto tiempo deberían cambiar los zapatos o Dependiendo, generalmente puede ser anual, es muy variable cada niño, sobre todo también en la estatura. También el pie nos ayuda como a ver si van creciendo o no, o los uniformes. A veces en cada tiempo de secundaria, cada año que pasan, sigue usando el mismo pantalón. Hay papás que me dicen, ¿sabes qué? Yo le cambio los zapatos porque los gasta y no porque los cambie, no porque ya no le queden. No cambie de talla. Entonces algo está pasando ahí. A veces los miden, muchos papás acostumbran a tener la medición en alguna puerta, en algún marco, en algún lugar, y de repente están dándose cuenta que de cierto tiempo a tiempo dejan de crecer. Es un dato bien importante, Okay. y es como dicen. Okay. O que el hermano menor empieza a alcanzar al mayor, que se empiezan a empatar, que tienen 2, 3 años de diferencia y que ya no empieza a ser tanta la diferencia en estatura con el hermano que es menor, ¿no? Mira, ahorita en la pregunta que hicimos al principio de si hubieran podido elegir su estatura, ¿cuánto les hubiera gustado medir? Hombres y mujeres, ¿eh? El 55% le hubiera gustado medir 1,70, supongo que son mujeres, 36% 1,80 y el 9% 1,90. ¿A ti cuánto te hubiera gustado medir, Diego? Yo creo que un 80 no estaría nada 1,80 mal, no debe estado, ¿verdad que 1,80 debe estado bien? ¿Cuánto mides? 1,76. Ah, bueno, Estoy en el rango, ¿no? estás en el rango. Algo que también tenemos que tener en cuenta es que todos queremos crecer más, pero también tenemos que tener en cuenta nuestra genética. La estatura tampoco puede ser tan esperada de esperar genética como en países nórdicos, que tiende a ser un poquito mayor. Entonces, todos queremos ser altos, pero también tenemos que tener en cuenta nuestras limitaciones genéticas, ¿no? Porque tampoco somos magos y todos van a ser de 1,90, ¿no? Sino cada quien tiene sus limitaciones genéticas y al final de cuentas es llevarte a tu potencial genético. Eso es lo que hacen en Sequoia, llevar a los niños a su potencial genético. Primero es descartar que tengamos algún problema de salud, que vaya a estar alterando este desarrollo y que los niños crezcan como deben de crecer. Sanos, saludables y que los niños sean niños sanos y felices. Detrás de un problema de crecimiento, ¿qué otro problema se puede detectar o qué otro problema médico podría estar ahí como escondido?
Mira, problemas médicos son muchos. Como te platiqué, pueden ser este segundo pilar de situaciones. Enfermedades propiamente como deficiencias endocrinológicas o deficiencias de hormonas. De hormonas. Entonces, hormona de crecimiento, hormona tiroidea, problemas de cortisol, van afectando el crecimiento. Problemas renales, problemas respiratorios, problemas nutricionales. Entonces son muchos problemas genéticos, síndromes afectan directamente el crecimiento. Entonces, la ventana es muy amplia. Cuando un niño se enferma constantemente porque tiene un problema crónico de salud, niños asmáticos que no se controlan, niños que tienen un problema renal, estos niños, su velocidad de crecimiento va disminuyendo dependiendo de los días que se enferman al año. Se dice que los niños se enferman más de 41 días al año, su velocidad de crecimiento disminuye radicalmente. Entonces, si un niño tuvo una temporada donde estuvo muy enfermo, tuvo un problema de asma no controlado, a lo mejor no ganó tantos centímetros y los recupera posteriormente, que se empieza a controlar o que se trata el problema. O niños que tienen deficiencias de hormonas tiroideas, se empieza a dar el tratamiento y recuperan su talla. Pero eso tenemos que estarlo vigilando, tanto dependiendo si es del pediatra, del nefrólogo, del neumólogo, del especialista que tenga que estarlo atendiendo y de la mano del endocrinólogo. Ahora, ¿qué relación hay entre el sueño y el crecimiento? Eso es también importante. La hormona de crecimiento se secreta en pulsos durante todo el día. Hay unos momentos donde se secreta más o hay factores que hacen que se eleve un poquito. Otro factor importante es el sueño porque es donde empieza la producción o se eleva un poquito más este pulso de hormona de crecimiento. Generalmente cuando empieza a oscurecer, en las noches, y cuando estamos en sueño profundo tiende a elevarse. Entonces, por eso se recomienda a los niños que duerman temprano para que tengan un sueño recuperador y puedan tener una buena producción y aprovechar esta hormona que está. O sea, sí hay una relación directa. Claro. Ok. ¿Te parece si empezamos con todas las preguntas? Sí, claro, que nos han adelante. llegado? Ya saben, estamos hablando de niños chiquitos, niños grandes, de qué depende, y está con nosotros Diego Gaitán del Centro Sequoia, que es este centro médico especialista en el crecimiento, en revisar el crecimiento, el correcto crecimiento de los niños y las niñas, y cualquier duda, cualquier incertidumbre, cualquier cosa que necesiten que les aclaremos, para eso estamos hoy aquí en Consultorio MOA. Mándenlo en sus redes sociales y utilizan el hashtag Consultorio MOA. Claudia dice, yo mido 1,70 y estoy bien, pero ahora espero que mis hijos sean más altos que yo. ¿Qué debería cuidar Claudia? Aquí tenemos que tener con Claudia vigilar algo. Uno es cuánto mide ella, cuánto mide el papá, y sacar una talla familiar, una talla esperada. ¿Cómo se saca eso? ¿Cómo sacamos esto? Sumamos la estatura de mamá, la estatura de papá. Si es varón, le sumamos 13 y todo esto lo dividimos entre 2. Okay. Si es femenina, lo restamos, sumamos las estaturas de papá y mamá, restamos 13 y lo dividimos entre 2. Y eso nos da un aproximado de la estatura final o la estatura genética que podemos llegar a tener. Entonces todos pueden hacer este ejercicio en casa para que vayan viendo cuál es la estatura esperada de sus hijos. Y de ahí, con su pediatra y con las tablas de crecimiento, ver si su niño va por el carril para llegar a esta estatura esperada. ¿A qué edad alcanza uno la estatura máxima? ¿Los 17, 18? Cuando termina el desarrollo o se cierra el crecimiento del cartílago de crecimiento. Es cuando terminamos de crecer, por así decirlo, ¿no? Okay. ¿Y más o menos a qué edad ocurre eso? Dependiendo cuándo haya empezado tu maduración y tu pubertad. Pero generalmente a lo mejor 17, 18 años se tiene terminando o ya está completamente fusionado todos los cartílagos. Naye dice, yo soy muy chiquitita, no nos dice su estatura, y mi hijo no crece. ¿Qué puede hacer? ¿Qué puedo hacer? Le doy frutas y verduras, carne, ¿y qué tan cierto es que debe tomar multivitamínicos para que lo ayuden? Idealmente siempre les decimos a todos los niños que deben de comer saludable, sano, comer carne, pollo, pescado, frutas, verduras, leguminosas para tener vitaminas, minerales, proteínas, etc. ¿Qué es lo que tenemos que vigilar en este caso? Es ver si ella tuvo algún problema de crecimiento, que ella no llegó a su potencial, porque también es una cosa que nos damos cuenta en el consultorio. Papá no creció porque tuvo un problema de crecimiento, por lo tanto, él no creció tanto y su hijo puede crecer un poco más que él. Entonces siempre tenemos que ser como en este interrogatorio y detectar si papá o mamá tuvieron algún problema de crecimiento. Ver que el niño vaya creciendo bien y ver si él, a pesar de los buenos hábitos alimenticios, descartar problemas de salud generales, que no haya ningún otro problema, porque no está creciendo. Entonces todo eso tiene que valorar en la consulta. Y es una consulta a veces prolongada, pero sí tenemos que determinar y descartar todas las causas, ¿no? Cintia dice, mi bebé tiene 2 años y 4 meses. ¿Es cierto que los genes del papá marcan la estatura de los hijos y la madre aporta solo el futuro, el peso que tendrá el niño? No van de la mano, los dos comparten. Por eso cuando sacamos esta fórmula van las estaturas de los dos. Ok. Clau dice, mi sobrino tiene 12 años y es el más pequeño de su clase. Y dice que así era su papá, que después se estiró.
Claro. ¿Será cierto? Sí, no. Hay situaciones y hay patrones donde son unos maduradores tardíos. Hay personas que tienen su desarrollo puberal no en etapas tempranas, que fue lo que hablamos un poquito, sino etapas tardías. A veces los niños están en segundo, tienen 12, 13 años y apenas inician con los cambios de pubertad. Por lo tanto, yo esperaría que su estirón lo estén haciendo cuando estén en preparatoria, a los 15. Entonces, ese es como la otra cara de la moneda de ver los niños que maduran un poco más tarde. Pero eso también tenemos que irlo viendo cómo va su pubertad. Entonces, ese tiempo de la pubertad es un tiempo crítico que yo creo que los papás tienen que identificar. Algo que pasa a veces es que las niñas o los niños por pena o porque no comparten esta información con papá o con mamá. Entonces, a veces nos damos una sorpresa que tuvieron una maduración muy rápida y nadie se dio cuenta. Entonces, a veces ya tenemos un poco menos de tiempo de crecimiento, ¿no? ¿Cuáles son los signos de que empieza como un niño a entrar en pubertad? ¿A qué deben estar atentos los papás, de una niña o de un niño? De un niño. Los cambios, por ejemplo, en las niñas, como mencionamos, la aparición del nódulo mamario, que empieza a crecer el pecho, el olorcito, vellito púbico. En los niños lo que empieza a crecer son los testículos. Generalmente notamos que puede haber crecimiento testicular o engrosamiento del pene, vellito púbico, cambio axilar también, o ganancia de masa muscular en los hombres, cambio de voz, vello facial, y en las mujeres un poco de ganancia de grasa corporal, ¿no? También los que podemos ver como cambios de pubertad. Y eso, algo que me contabas ahorita antes de entrar al aire y que es bien importante que los papás y las mamás sepan, es que si está llegando a una edad muy temprana, que eso detendría el crecimiento o frenaría un poco el crecimiento del niño. No lo frena, sino lo adelanta. ¿A qué me refiero? Los niños que tienen pubertades precoces empiezan a crecer más rápido y por lo tanto el crecimiento de la maduración del hueso puede cerrarse antes de tiempo y dejar de crecer antes. De alcanzar su máximo potencial. Y restar centímetros al final del camino, ¿no? Y ustedes en tratamiento es algo que se puede identificar, es algo que se puede ver y es algo que pueden ir modulando. Claro, siempre y cuando detectando la causa, sabiendo qué pasó y si estén rangos que ocupen tratamiento y que el tratamiento esté indicado bajo su indicación de pubertad precoz o su caso muy particular, ¿no? ¿A qué edad los papás deberían como prestar atención de que esto no pase? En niñas, si los cambios empiezan antes de los 8 años y en los niños cambios antes de los 9. Okay. Entonces, si a esta edad notamos algunos cambios, creo que sí es importante que acudan con un endocrinólogo pediatra que valore y que determine cómo estamos en esta situación puberal, ¿no? Ahorita vamos a dar todos los datos de Sequoia, de este centro médico, para que puedan ir, si tienen dudas, y puedan tener como información más detallada o consultas ya de manera personalizada. Dulce, para que vean que Diego sí estudió medicina, ¿eh? Dulce dice, ¿se puede aumentar la estatura en casos de acidosis tubular renal en un niño de 5 años? Claro, lo importante, cuando hay un problema general de salud, se tiene que atender antes el problema que está afectando el crecimiento. ¿A qué me refiero? No todos los problemas de crecimiento se refieren a problemas endocrinológicos. Pueden ser problemas como acidosis o problemas renales y generalmente lo que se tiene que hacer es tratar el problema de acidosis y vigilar el crecimiento, porque el crecimiento, recuperando o teniendo un control de la enfermedad, el crecimiento se mantiene y se normaliza. ¿Okay? Entonces lo que tenemos que ver es que esté bien controlada su acidosis y ver que vaya creciendo bien, ¿no? Pili dice, mi hija tiene 21 y mide 1,40. Tiene síndrome de Silver-Russell. ¿Se puede hacer algo aún? A esa edad tendría que valorar, ya está muy avanzada la edad ósea probablemente, pero el síndrome de Silver-Russell es una indicación para utilizar tratamiento. Entonces, hay varias indicaciones muy particulares. ¿Qué es ese síndrome? Es un síndrome que puede causar con peso bajo al nacimiento, poca ganancia de peso y talla baja, inclusive a veces tienen relacionados con problemas renales y son niños que pueden quedarse abajo de su estatura. Entonces, cuando se detecta un síndrome hay que vigilarlo y hay que ofrecer las herramientas, los tratamientos y si tiene alguna enfermedad o comorbilidad asociada, por ejemplo, hay síndromes que tienen problemas cardíacos. Entonces tienes que resolver el problema cardíaco para que el crecimiento se siga manteniendo adecuado. ¿Okay? Entonces por eso tiene que resolver todo, pero ya pudiera ser un buen candidato para tratamiento por ese síndrome, ¿no? Ok. Carolina dice, ¿a qué edad entonces dejan de crecer los niños? Es muy variable, no podemos decir... No hay una edad límite. No hay una edad, sí hay una edad límite, que son 18 años óseos. Ok, no para todos. Claro, pero dependiendo en qué etapa estés. Claro. Yo te digo, puedo tener 10 años, pero a lo mejor tengo un año de retraso. Entonces,
A los 17 mis huesos pueden estar en 16, entonces voy a poder seguir creciendo un poquito. Entonces eso es dependiente y eso tiene que ser individualizado. O sea, a veces son temas que no podemos hablar como en general, porque cada caso es diferente y Claro. cada caso tiene que individualizarse por sus antecedentes, su historia clínica, para determinar Pero entonces es alrededor de los 18 exactamente, años. óseos. Óseos. O sea, de nuestro... Óseos. Oye, ¿y qué tan común entonces es que vayamos desfasados, la edad ósea de la edad cronológica? Generalmente no es tan común que vayamos desfasados, podemos ir un año más o menos de diferencia. Y eso está en rango de... En rangos normales. Está bien. Si se pasa más de un año, algo está pasando y habrá que determinar qué es lo que sucede, ¿no? Ok, Erika dice, yo siempre fui muy alta en el colegio y mi hijo no tanto, pero mi marido es muy alto y yo también. ¿Va a crecer más mi hijo? Probablemente, digo, tendremos que sacar la estatura familiar y ver cuál es su potencial. Que recordemos es, a ver si me la aprendí. A ver. Estatura de mamá más estatura de papá. Ajá. Si es niño, más 13 centímetros. Exacto. Y la dividen entre 2. Todo eso se divide entre 2. Si es niña, menos 13 centímetros. Exacto. Y la dividen entre 2. Perfecto, eso es. Mira, la aprendí re bien. Entonces, ella puede hacer este ejemplo en casa y darse cuenta cuál podría ser la talla final de su hijo, ¿no? Ok. Dice, Omar, dice, yo mido 1,90 y me gustaría conocer mujeres altas. Es muy difícil encontrarse con mujeres altas. Las chaparritas abundan, pero sí, es hermoso ser alto. Bueno, ¿Por qué? ella puso su experiencia, ¿no? Al final de cuentas. ¿Por qué es más común ver hombres altos y mujeres chaparritas? No es tan común, es dependiendo, te digo, la genética y cómo haya sido su evolución o su desarrollo puberal. No hay una relación de que digas, oye, son los hombres, por genética los hombres tienden a ser un poco más altos, inclusive la fórmula lo dice. Entonces, eso es algo ya genético y establecido, pero esta diferencia de 1,90 y 1,50, pues sí, es a lo mejor algo poblacional o de la zona, ¿no? A veces también, por ejemplo, zonas del país, generalmente la zona norte del país tiende a ser un poquito más elevado que la zona sur del país, ¿no? Eso también Si uno de Chihuahua contra uno de Chiapas, puede haber ciertas diferencias, hay variaciones. sobre todo genéticas que están muy inherentes y la otra son situaciones nutricionales. Eso a lo mejor no lo hemos platicado tanto, pero también un problema de alimentación, un problema nutricional afecta el crecimiento. Creo que la última encuesta nacional de salud nos dice que hay como 12% de niños que pueden tener talla baja relacionada a desnutrición. Entonces, que eso puede ser como 1,5 millones de niños con problemas de desnutrición. O sea, a lo mejor problemas sociales, culturales, etcétera, pero van con desnutrición y que pueden estar relacionados, al final de cuentas, con una talla baja. ¿Y una talla baja por desnutrición es algo que se puede componer? Claro, componiendo los hábitos alimenticios, el aporte nutricional, se puede ir. Se recupera. Se recupera. Ok. Paula dice, si mi esposo y yo somos chaparros, ¿hay forma de hacer algo para que mis hijos sí crezcan? Habría que ver en qué rango están y que crezcan por el carril familiar con todas las indicaciones, estado de salud, etcétera. Entonces, sí puede llegar a crecer su potencial genético, ¿no? O sea, pero por ejemplo, si la mamá mide unos 50 y el papá unos 60, no puedes lograr que un chavito llegue a 2 metros. No, claro, eso es imposible. Con zancos. Eso no se puede. Con zancos se puede. Claro. Dinora dice, ¿y cómo sé si mis hijos son chaparros? ¿Contra qué tendría que estarlos comparando? Ok, siempre los comparamos y es importante, se comparan primero con la estatura y con las tablas poblacionales. Hay tablas que están hechas por el Centro de Control de Enfermedades y Prevención de Estados Unidos o la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. Entonces siempre tenemos que tener una de estas dos tablas para tener un control y una base de cómo están creciendo los niños. Ese es punto número 1. Y el punto 2 donde los tenemos que aterrizar es sobre la estatura familiar. Si nuestros dos papás y toda nuestra familia genética es de 1,60 y a lo mejor la media es 1,70, pues mi carril familiar o mi carril esperado sería 1,60. ¿Sí me explico? Entonces, siempre se tiene que individualizar el caso familiar genético, ¿no? No tanto como el poblacional, porque la definición de deficiencia de talla baja son varias cosas. Uno, que por la población vayamos bajos del carril poblacional, que vayamos por debajo del carril familiar. Que no crezcamos lo que debamos en el tiempo adecuado, o sea que nuestra velocidad de crecimiento se empiece a disminuir. Entonces estos criterios nos dan el criterio de talla baja en la infancia, ¿no? Ok, entonces son como varias o distintas variables a las que deben estar Claro, atentos. y todo esto generalmente lo hacemos en pediatría y el endocrinólogo lo hace perfecto, ¿no? Entonces todas estas cosas las condensa y las analiza para determinar, ¿sabes qué? Va por muy buen carril, va por un carril superior, va por un carril inferior, hay que mejorar esto, hay que trabajar en esto y es generalmente lo que vemos, ¿no? Edna dice, ¿es genético? Siempre fui la más bajita de la escuela. Tengo la misma estatura de mi mamá y la misma que tenía mi abuela y tatarabuela. Ya soy una mujer madura y tengo la talla de una niña de 12 años.
Claro, habrá que ver si ellos no están con algún problema genético de fondo. Me hablo a un síndrome a lo mejor oculto, alguna manifestación que hicieron que todos ellos no fueran creciendo. A veces problemas óseos van afectando alguna displasia esquelética, también va afectando el crecimiento. ¿Qué es una displasia esquelética? Son alteraciones del crecimiento de los huesos. Los huesos no crecen bien, no maduran adecuadamente, maduran muy rápido. Estas patologías van afectando y es un problema genético y afectan el crecimiento. Problemas enzimáticos, algún problema para metabolizar proteínas, grasas, lípidos, etcétera, van afectando o pueden afectar el crecimiento. Entonces, habría que ver el caso muy particular porque puede ser una alteración que vayan pasando de generación en generación, que a lo mejor no pone en peligro su vida y no complica su vida diaria, pero simplemente su manifestación fue el crecimiento. Sí, no, pobre Edna, dice que tiene la estatura de una niña de 12. Marta pregunta si hay consultorio en Cuernavaca. En Cuernavaca no Pero hay están aquí en consultorio. Ciudad de México, que está muy cerca, Marta, así que tomas un camión, 40 minutos y ya llegaste. Y claro, cabe mencionar que hay muchos pacientes de la región del centro del DF. Viene gente de Querétaro, gente de Cuernavaca, gente del sur de Guerrero. O sea, realmente sí viene mucha gente a la consulta de diferentes partes del país. ¿Dónde está Sequoia, en México? Sequoia está en la Colonia del Valle. Ahí es calle San Francisco 516, si no me falla el número. Ahí está el consultorio y en la ciudad de Guadalajara también hay otro consultorio. Entonces hay consultorio en Ciudad de México, Guadalajara, y ahorita vamos a dar teléfonos y vamos a dar todos los datos de contacto para todos los que están preguntando. Pris dice, ya hice la cuenta y mi hijo va a estar muy chaparrito. Okay. ¿Podría hacer algo? Habría situación que valorarlo. Lo que puedo recomendar es que vaya a la consulta, si tiene de preferencia las mediciones o tallas previas para ir viendo cómo va creciendo y poder tener una orientación más clara y más individualizada en su caso, ¿no? Gaby, que si repites la fórmula para calcular la estatura otra vez. Estatura de papá, estatura de mamá. A ver, vamos a hacer un ejercicio. Papá 1,70, mamá 1,60, son 3 metros... Yo soy malo para yo generalmente tomamos la cuenta para no tener errores. Ok. Porque se nos puede ir un error con unos cálculos. Entonces, matemáticas no fue lo nuestro. Es importante tener estas determinaciones. Si quieres lo podemos hacer. A ver, yo hacer. lo sumo, yo lo voy sumando. A ver. Vamos a ver. Tenemos papá 1,70. 1,70 más 1,60 de mamá. 1,60 más es 3.3. Más 13, perdón. Uh-huh. Entre 2. Sería 1,71. Okay, exacto, es la estatura del varón. Ahora si fuera el caso de una niña, 1,70 del papá más 1,60 de la mamá, igual menos 13 entre 2, 1,58. La niña sí va a estar chaparrita. Exacto. Pero fíjate que no sale del pronóstico de talla nacional. Entonces ella está en el rango nacional. Generalmente las mujeres alrededor de 1,58, los hombres 1,64, 67. ¿Esa es la talla nacional? Exacto. Entonces en ese está el rango de la última encuesta del INEGI, ¿no? Entonces no está tan... O sea, seguimos siendo chaparritos en México. Claro, sí, tenemos, la genética no esperamos ser como los escandinavos, que son más altos, pero eso es algo genético que tenemos que tener al fin de cuenta en cuenta en la consulta, ¿no? Entonces ya saben, estatura de la mamá más estatura del papá, igual. Si es niño, más 13 centímetros, más 13, entre 2. Entre 2. Si es niña, estatura del papá, estatura de la mamá, menos 13 entre 2. Correcto. Y ahí pueden ir sacando su fórmula, sáquenla. Y ahí nos van contando cómo la van viendo. Ceci dice, yo tuve problemas de hormona y ahora mi niña tiene 6, está muy chiquita y me preocupa que tenga lo mismo. Claro, sería importante tener una valoración con ella y determinar qué fue lo que sucedió, ¿no? En su caso. A veces muchos papás también vienen porque ellos sufrieron también de problemas de talla y van a la consulta para ver cómo van creciendo sus niños, ¿no? Entonces es un factor importante y yo creo que ella lo puede tomar en cuenta y más si ella fue paciente, ¿no? Generalmente ellos tienen como más, ya sabían del problema de crecimiento, entonces llevan a sus niños a edades bastante tempranas, ¿no? Justo eso, creo que es muy buena pregunta. ¿El problema de crecimiento es genético? O sea, si un papá o una mamá tuvo problemas de crecimiento por algún tema hormonal, ¿es muy probable que el niño lo tenga? Dependiendo la causa de la deficiencia, porque podemos hablar que tiene deficiencia porque tuvo algún problema anatómico para la formación de la glándula hipófisis o algún problema secundario, algún problema traumático, nutricional, etcétera, que determinó la falla de crecimiento en esa persona, que probablemente esa no la pueda presentar el hijo. Entonces, siempre tiene que individualizarse cuál fue la causa que papá tuvo y cuál es la causa que puede tener el hijo o no la puede tener o no está relacionado directamente, ¿no? Ok. Hernández dice, mi hija tiene 18 años y tuvo un esguince de tobillo.
Y ahí es cuando le comentan que tiene huesos infantiles. Ok. ¿Qué es eso? Habrá que ver, probablemente vieron la radiografía y vieron que no tenía tanta maduración, a pesar de tener 18 años. Ahí es importante determinar las otras regiones para determinar cuál es su edad ósea y qué tan desfasado está, ¿no? Isa dice, ¿hay algún tipo de alimentación que podamos tomar o vitaminas para apoyar el crecimiento de los hijos? Generalmente les recomendamos que coman saludable, como ya saben, el plato del buen comer, evitar cosas con alto contenido de azúcar, alto contenido de grasas, comer mucha fruta, mucha fibra, mucha verdura. Eso generalmente son las cosas que tenemos que comer como niños. Los niños deben tomar refresco, ¿no? Empezando por ahí. Entonces, generalmente estas cosas mejoran. Si el niño tiene algún problema, alguna deficiencia de vitaminas, se le puede apoyar con la deficiencia que pueda presentar, ¿no? A veces es común de tener deficiencia de vitamina D, entonces a veces se suplementa la vitamina y empiezan a tener crecimiento, ¿no? Ok, Jessica dice, ¿es cierto que cuando bajas de peso pierdes estatura? ¿Esto afecta la masa ósea y que hacer pesas afecta la estatura también? La masa ósea puede variar por diferentes causas. Entonces, algún problema, medicamentos, cambios constantes van a cambiar cuánto se puede de calcio pegar al hueso, que es diferente a la maduración. Entonces, eso depende de cada caso, ¿no? Entonces, sí hay factores que pueden alterar la maduración, la falta de ciertas hormonas, por ejemplo, los hombres que presentan osteoporosis, es porque faltó una mineralización adecuada o la fortificación de ese hueso, ¿no? Entonces, eso también tiene etapas y tiene fechas adecuadas y nutriciones, ¿no? Ok. Pero entonces las pesas como tal afectarían. Dependiendo del tiempo que se haga. Generalmente los niños no recomendamos que carguen demasiada peso en etapas jóvenes o infantiles. Generalmente pueden hacer ejercicio, ahí tenemos muchos deportistas que hacen bastante deporte y hacen ejercicio acorde a su edad. Entonces siempre tiene que estar vigilado bajo su entrenador, bajo su coach, que tenga lo que él debe de hacer de ejercicio para su edad, ¿no? Porque eso es bien importante. ¿A qué edad un chavito puede empezar a hacer pesas? Dependiendo, pueden hacer sobre todo ejercicios de sobre todo su mismo peso. O sea, lagartijas, dominadas, sentadillas, etcétera, y manejar para tener un buen estado de salud. Ya si tiene por alguna situación deportiva, bajo supervisión de su coach o con un médico del deporte, de ver cuánto es la carga adecuada para su edad y para su estado de salud. Ok. Es bien importante eso. Si no, o sea, claro, si un niño en edad que está de crecimiento carga un peso excesivo, puede haber problemas, inclusive problemas óseos, problemas de maduración, lordosis, escoliosis, algún problema de postura. Por eso siempre tiene que estar vigilado bajo un especialista. Entonces siempre es importante reforzar esto, que lo vea con un médico del deporte, con un coach certificado, que lo pueda ver y que puedan tener un buen control de su ejercicio, ¿no? Gaby Ugalde no sé si es tu paciente, pero dice, excelente doctor, mi hijo es gigante. Perfecto. Debe ser paciente. Qué bueno, me da mucho gusto. Ceci dice, mi esposo es muy alto y yo muy chaparra. ¿Qué probabilidades hay de que mi hija crezca? Por lo menos más que yo. Ahora tiene 6 años y está muy chiquita. Probablemente sí vaya a ser más que ella por la estatura de papá. Habría que hacer la fórmula individual, pero sí probablemente pasará la estatura de mamá. Habrá que ver comparado con las tablas y ver cómo va creciendo a lo largo del tiempo ella, ¿no? Mayra dice, mi bebé tiene 2 años y parece de 1. Ok. ¿Puedo tener esperanzas de que va a crecer más adelante? Mayra, no es de esperanzas. No, claro. No es de esperanzas. Es de control y de vigilancia. Entonces, es una etapa muy joven, es un año, pero sí valdrá la pena que se vea por qué o no gana peso o no gana talla. No, pero no te acabas de decir, es cuando de las etapas de mayor crecimiento claro, de los niños. Sí, sobre todo, también habrá que tomar en cuenta cuánto midió y pesó al nacer y cómo venía creciendo inútero. Entonces son factores que se tienen que individualizar en cada caso, pero es importante, si nota que tiene un peso bajo y una talla baja, acudir con su médico para que tenga una valoración adecuada y ver cuál es el ritmo que tiene el bebé, ¿no? Fabiola dice, según la fórmula, mi hijo debería alcanzar unos 66. Tiene 16 años y mide unos 58. ¿Se puede hacer algo todavía? Habrá que ver cómo esté su maduración ósea. Algo hizo que él madurara un poquito antes y se quedara con una talla abajo de la esperada. Él sí presentó un problema de crecimiento. Pero podría ir a verlos todavía y... ¿Cuánto edad, perdón? 16. Tendríamos que ver una edad ósea para ver cómo está en ese rango, ¿no? De ver si todavía puede seguir creciendo un centímetro, unos 2 centímetros por ahí, pero todo dependiendo cómo esté esa maduración, ¿no? Elizabeth dice, ¿sirve el zinc y los aminoácidos como la argina y la lisina? La arginina y la lisina, como ya sabemos, la hormona de crecimiento es una proteína, o sea, es un conjunto de muchas proteínas para formar una sustancia. La arginina y el zinc son factores que ayudan a la producción o que están incluidos en la formación de hormona. Entonces, sí ayudan y tienen una ventaja
en algunas personas de una mejoría de su ritmo de crecimiento, ¿no? Adriana, ¿cómo puedo identificar entonces si mi hijo tiene un problema de crecimiento? Uno, ver las tablas de crecimiento, ver cómo va creciendo en tiempo y verlo con una consulta. Yo creo que sería la manera más adecuada de poder determinar cómo va creciendo él. Marisol, ¿por qué un niño puede no crecer correctamente? ¿Cuáles son los factores que intervienen? Problemas infecciosos, problemas de salud, algún problema hormonal, oncológico, respiratorio, renal. O sea, la gama es muy amplia que pueda tener un problema. Situación de traumatismo, problemas encefálicos de la producción de hormona. Entonces eso va afectando que un niño no pueda crecer lo que debe haber creciendo. Problemas nutricionales, todo esto que hemos ido platicando, van a ir afectando o menguando el crecimiento de un niño, ¿no? Diana, ¿cómo sé que debo llevar a mi hijo con el endocrinólogo? Es el más bajito, no gana peso, no gana talla, sigue siendo el más bajito, en cierto tiempo no ha crecido lo que debe, no cambia pantalones, no cambia ropa. Creo que sería importante que tuviera una valoración con su especialista. Bimicel dice, una niña de 11 años se le han caído solo 8 dientes y es muy pequeña. Okay. ¿Tendrá algún problema? Probablemente. La maduración de los dientes no es un reflejo directo de cómo va la maduración interna, pero nos va dando una idea. Generalmente niños que mudan un poco más tarde, nos va dando la idea que la maduración ósea va un poquito más retrasada, ¿no? Entonces sí valdría la pena una valoración. Daisy, estoy preocupada porque mi hijo es bajo, tiene 12 años, él tenía asma, ¿eso le afecta? Si cuánto tiempo estuvo con el tratamiento controlado, qué tipo de tratamiento de medicamentos estuvo utilizando, si estuvo utilizando esteroides inhalados, Okay. Eso va a afectar también el crecimiento y si está controlado o no está controlado al día de hoy. Entonces todo eso tiene que individualizar. Ok, Caro, dice, ¿cuáles son los casos más comunes que les ha tocado ver ahí en Sequoia? Los casos más comunes son una talla baja familiar o una talla baja idiopática, deficiencias de hormona de crecimiento, problemas renales o problemas de otra hormona, ¿no? Tiroides que no crecen adecuadamente. Generalmente son los problemas más comunes que vemos en la clínica, junto con las pubertades precoces, ¿no? Que también es un tema frecuente en la clínica. Félix, ¿cómo puedo saber cuánto va a medir mi hijo? Muy bien, la fórmula Repetimos la fórmula. Yo creo que la podemos retuitear por ahí para que la puedan ver todos y puedan estar Ahorita se las ponemos en Twitter. Haciéndola en casa, ¿no? Vale. Ana María, ¿hasta qué edad se podrían atender entonces los problemas de talla baja? Talla baja, idealmente antes de que inicie, cualquier momento puede ser ideal, pero antes de que empiece con la pubertad, es donde tenemos más tiempo y más ventana de oportunidad. Cuando ya llegan la etapa tardía de la pubertad, el tiempo de crecimiento es mucho menor. ¿Cómo afecta el autoestima de los niños la baja estatura? Bueno, eso ya lo hemos platicado y creo que algunos televidentes nos platicaron que quisieran crecer más. A veces va relacionado con ciertas cuestiones de bullying, autoestima, desenvolvimiento personal, entonces va afectando con el crecimiento. Algo que nos gusta ver en la clínica es que cuando ven que van creciendo, quieren ir para medirse, para ver cuánto crecieron. A veces hacen referencia que no pasaban en ciertos parques de diversiones y ya llegan a la medida y ya pueden pasar. Claro. Eso les da bastante tranquilidad, son bastante felices, que ya no son los primeros de la fila. Eso les va dando y eso van poniendo más felices, más seguros de sí mismos. Entonces eso va de la mano, papás más tranquilos. Entonces es un círculo virtuoso bastante adecuado de que ellos vayan creciendo bien, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad que tienen las mamás y los papás en el crecimiento de sus hijos? Creo que la responsabilidad es identificar si notan alguno de estos síntomas o signos, llevarlo a consultar, tener una valoración. Acordémonos que siempre la medicina tiene que ser preventiva, no de tratamiento. Entonces, buscar cómo vamos, sabes que tiene una valoración, sabes que tu hijo va perfecto, que siga así, sigue viendo que vaya por el carril perfecto. Si pasa alguna situación, lo revisamos. Pero es importante tener esta cultura de prevención, eso es bien importante en todos los ámbitos. Entonces, que ellos qué pueden hacer, notar algún cambio, ir con su pediatra, ir con el endocrinólogo, ver cómo van creciendo y darle su seguimiento, ¿no? ¿Cómo es una consulta en Sequoia? Llegan los chavitos, bueno, los papás con los niños y ¿qué pasa? Fíjate, la consulta es principal. Tenemos que hacer una historia clínica detallada, hacer muchas preguntas. A veces les pedimos las estaturas de los abuelos, antecedentes importantes de algún miembro de la familia. Entonces hacemos una historia clínica detallada. Posteriormente se buscan alguna relación directa, que puede haber un error ahí o patología. Se hace una medición tanto de papá como de mamá, porque a veces podemos decir, yo mido un 80, pero realmente está sobrevalorada mi estatura. Entonces es importante medir a papás, hacer la fórmula, ver cómo está la estatura genética, ver cómo está, medir a hijo, revisarlo. Se mide en segmentos, sí se mide del tronco, de los brazos, ver cómo va en peso, todas las alteraciones, entonces una revisión completa.
Posteriormente se revisan si tienen estudios de laboratorio, si no, se determina cómo estamos en rango de salud y qué intervenciones que tengamos que hacer. Si tiene que ver algún otro médico especialista, pues será la referencia, si tiene problemas asmáticos no controlados, problemas renales, problemas psicológicos, entonces se atiende todo esto y se le va dando el seguimiento. Es una atención integral. Claro, y tiene que ser individualizada. Esto no lo puedes decir a todos, esto tiene que ser caso por caso y muy particular. Entonces cada niño es diferente y cada familia tiene un antecedente distinto. Entonces cada caso se individualiza y se determina cómo va cada niño y cuál va a ser el tratamiento orientado para cada uno de ellos. En términos generales, ¿cuál es el tiempo que tarda un tratamiento? Dependiendo la causa. Sí, no te podría hablar de un tiempo estimado, pero dependiendo la causa. Niños que no producen hormona de crecimiento desde que están pequeñitos, pues ellos la van a requerir toda su vida porque ellos no la producen de manera natural. Entonces, ellos la requieren. Es el problema como algún otro problema endocrinológico. No lo produce, se lo tiene que administrar. Pero eso es dependiendo de cada caso, ¿no? Si son niños que tuvieron un peso bajo al nacimiento y no lo recuperaron, a lo mejor nada más se les da el tratamiento solamente en el tiempo que recuperan los centímetros que no ganaron. Entonces el tiempo es muy variable y no te lo puedo decir sabes que hoy va a ser tantos años, tanto tiempo, sino cada caso individual. Dependerá de cada caso. Y de cada patología. ¿Qué pasa con los papás que se atendieron a sus hijos? ¿Cuál ha sido tu experiencia cuando ven que el niño, la niña recupera como su... Claro, pues todos están contentos, claro. Al final de cuentas ellos lo que quieren es una atención y ver qué es lo que podemos mejorar. Cada quien siempre busca lo mejor para sus hijos y la mejor atención. Entonces cuando uno se le ofrece eso y se va viendo con sus hijos son más felices, más contentos, pues creo que eso se refleja en el estado de los papás. Creo que los papás están contentos y felices porque sus hijos están bien y están sanos. Claro. Y recordándoles que Sequoia tiene consultorios aquí en la Ciudad de México y también en Guadalajara, y que ahí los pueden buscar y que ahí pueden sacar las citas. Ahorita en redes sociales les vamos a poner todas las redes sociales de Sequoia para que los puedan seguir, preguntar y demás. Y les voy a dar los teléfonos para que puedan llamar, sacar cita, pedir información y lo que necesiten. El teléfono en Ciudad de México es 5687-6118, se los repito, 5687-6118, de todas formas está apareciendo en su pantalla. Y en Guadalajara es 3615-2835, 3615-2835 para que puedan ir a Sequoia, para que puedan ir a este centro especializado en llevar a los niños y a las niñas a su máximo potencial genético, para que puedan crecer, para que puedan ser niños grandes, para que puedan desarrollar su mayor potencial y puedan ser y convertirse y vivirse como adultos felices, que es un poco la misión. Claro, al fin de cuentas es la cosa que todos los papás quieren, que sus hijos alcancen su máximo potencial en todos los ámbitos, ¿no? Diego, pues qué gusto tenerte por acá, qué gusto que nos hayas contrario. visitado, que sea la primera de muchas, Claro, gracias. porque sin duda creo que es un tema que le llama la atención a la gente y que necesitamos difundir más y que los papás sepan que desde edad temprana y desde que los hijos son chiquitos, hay muchas cosas en las que se pueden ir fijando y hay muchas cosas en las que pueden ir viendo para actuar a tiempo. Claro, y determinarlo, si desde etapas tempranas notamos algo, tener un seguimiento constante y ayudarlo, como te digo, de manera preventiva y ver que todo vaya en orden. Y si todo va, pues todos estamos contentos, ¿no? Perfecto, pues muchas gracias. Al Muchas gracias contrario. por haber venido. Y gracias por la invitación. Felices de tenerte por acá.